Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Hoy en el editorial quiero hablar de algo, ¿no? Haciendo historia. Yo tengo un libro de 2 tomos que se llama Grandes Cristianos, volumen tomo 1 y tomo 2, que es de Orlando Boyer, un hermano extraordinario que se tomó el tiempo para escribir eso y relatarnos historias reales, genuinas, de grandes hombres de Dios como Darwin Lyman Moody, Charles Finney, David Livingstone, el pastor Iggy, Martín Lutero, Savonarola, John Hus y un David Brainerd y unos cuantos hermanitos que representaron a esa generación de evangélicos y que lo dieron todo, incluso su propia vida, porque muchos de ellos murieron y a otros lo mataron. Generación de hombres que de verdad asumieron el rol de predicar la palabra y llevar a los confines de la tierra o hasta donde ellos pudieron la palabra de Dios para que la gente se salvara. Y sabe, no observo en ninguna de esas vidas intereses económicos que cobraban por hacer algo para Dios, que les mentían a la gente que si no ponían dinero se iban a ir al infierno y que Dios no los iba a bendecir. No veo en ellos que negociaban con el cristianismo. Una generación poderosa, tremenda. Jonathan Edwards, un hombre que sacudió a toda una nación con un sermón que se llamaba Pecadores en manos de un Dios airado, donde la gente se creía que iba a caer al infierno y se agarraba de los bancos. Hombres que oraban 8 o 9 horas diarias, aparte de cumplir sus funciones laborales. No payasos como hoy, que están 4 o 5 horas pensando cómo seguir mintiendo, engañando y vivir de la gente. Ha cambiado mucho el supuesto evangelio, ha cambiado mucho. El evangelio es el mismo, el evangelio no cambió. Usted agarra su Biblia, Reina Valera 1960, y es la misma, siempre va a ser la misma, porque Dios no cambia, porque su palabra no cambia, ni va a cambiar nunca. Pero el mensajero cambió, y eso es lo malo, porque el Espíritu Santo tampoco ha cambiado. Y el Espíritu Santo siempre va a ser el mismo y te va a impartir la misma santidad, te va a ayudar a que sea un hombre, una mujer de Dios, de bien, honesto, honrado, que interprete las cosas como Dios quiere que la interprete, no como este mundo payaso te lo dice. Generación de evangélicos responsables fueron aquellas. ¿Qué podemos decir, no? De David Livingstone, que con tan solo 17, 18 años ya él sintió el llamado de ir a predicar a África a tanta gente que estaban perdida y que iban a morir sin Cristo si no llegaban a ese lugar. 17, 18 años ya era responsable de saber que tenía que predicar el cristianismo y de que había miles de personas muriéndose. Dedicó toda su vida a predicarles, a enseñarles. Incluso se tomó el trabajo de poder traducir la Biblia al idioma de esa gente que iba encontrando en el África. Un lugar inhóspito donde nunca iba a ir a sacarle dinero a nadie. ¿Qué dinero le iba a ir a sacar? Por eso pasa lo mismo con los fabricadores de hoy en día. Mande alguno de todos los delincuentes que tenemos acá en la Argentina con grandes reuniones que dicen que son hombres de Dios, por eso Dios los usa. Mándelos a predicar a un lugar de extrema necesidad. Donde ellos tengan que ir a creer que Dios les va a proveer y donde de verdad tengan que usar la fe para que Dios haga milagros en esas personas y cambie sus mentalidades y puedan ver al Cristo de la gloria realmente. Mándelo, sáquenlo de las comodidades que tienen. Sáquenlo de sus autos, 0 kilómetros todos los años, adquiridos por robar diezmos, pactos y primicias. No son hombres de Dios, nunca lo fueron, nunca lo van a ser. Pero tenemos toda una sociedad que considera la mentira como verdad, como lo considera al catolicismo romano y como considera la Iglesia Universal y como considera a los mormones, los aracrines y no cuánto de ellos, aún sabiendo a ciencia cierta que son todas mentiras. Generación de evangélicos responsables. David Livingstone terminó su vida en aquel lugar, perdió sus hijos, varios de ellos tuvo que enterrarlos en la propia África. David Livingstone trajo a su esposa y sus 2 últimos hijos acá a Inglaterra para que ellos se quedaran y él volvió de nuevo a aquel lugar porque él estaba allá, su compromiso con Dios era aquel lugar, no importaba las necesidades, no importaba las cosas que habían ocurrido, él seguía estando en aquel lugar. Un león una vez salió a atacarlo y Dios no permitió que lo matara, pero quedaron secuelas y él, ¿usted cree que se acobardó? Siguió predicando el evangelio, siguió trabajando para el Dios de la gloria sin intereses económicos de ninguna clase. Hoy en día muchos dicen, sí, voy a ir a predicar en la iglesia de fulano, pero ¿cuánto me van a pagar si yo voy a predicar? Chorro, ladrón, delincuente. ¿Sabe? Una mañana, como todas las mañanas, David Livingstone se levanta
se arrodilla junto con sus amigos más cercanos que tenía ahí de una de las tribus que él estaba. Y en esa rodilla y en esa oración, delante de la presencia de Dios, el Espíritu Santo se lo lleva. Ahí muere David Livingstone de rodilla. Sus compañeros, al notarlo que no se movía, lo tocaron y descubrieron que estaba muerto. Automáticamente agarraron y sacaron el corazón de David Livingstone, lo sepultaron bajo un árbol en aquel lugar, embalsamaron el cuerpo de David Livingstone, porque sabían la importancia que era ese hombre. Y vinieron en canoa a traérselo a Inglaterra en un viaje de 3 meses, en una aventura tremenda. También lo hicieron por la fe. Habían heredado la fe de David Livingstone. No la vida económica, no la vida de manjares, de placeres. Habían heredado el Cristo que David Livingstone le predicó, que le transmitió y que le mostró con su vida. Y era lógico que el corazón de él quedara en África, porque el corazón de él estuvo en África siempre. Pero muchos predicadores modernos hablan de David Livingstone diciendo que fue un payaso, que nunca tuvo nada, que fue un miserable y que pasó necesidades, todo porque no tienen las revelaciones que ellos tienen. Claro, no tienen las revelaciones que el diablo te da vos para engañar a la gente. De eso se trata. Y saben, usted va a Inglaterra y ahí en la Plaza Mayor hay dos monumentos que son los más visitados en el mundo entero. 2. El primero es del soldado desconocido. Pero mire el soldado que ha muerto. Pero el segundo está al lado del soldado desconocido y sabe que es David Livingstone, el predicador que dio su vida y su corazón permanece en África. ¡Wow! ¿Sabes? Son pocos los hombres de Dios que el mundo reconoce por la valentía, por la negación, por saber que era un verdadero cristiano. Nadie puede atacarlo, nadie puede decir que era otra cosa, nadie puede acusarlo de nada. Él reunía más que los 18 requisitos para ser ministro, reunía mucho más de eso. Pero lo mismo pasó con Savonarola, que el catolicismo lo terminó quemando en la plaza de Roma. Lo mismo pasó con John Hus, que lo terminaron quemando en la plaza de Roma. Lo mismo casi pasó con Martín Lutero, pero Dios no lo permitió. David Brainerd perdió su vida también predicando a los Pieles Rojas. Allí se contrajo una enfermedad tan grave que cuando regresó a su casa, él terminó partiendo a la presencia de Dios. ¿Sabe? Para ellos no era problema irse y morirse, porque ellos sabían que tenían que servir a Dios. Es más, mucho de ello, de la biografía que he leído, y que siempre la vuelvo a leer, porque quiero contagiarme de eso. No leo estupideces como los libros de Dante Hebel o de John Austin y de tanta sarta de mentiroso. Lea libros de hombres de Dios que hayan sido un testimonio de verdad, que el cielo los tiene registrados y que ellos están escribiendo el Hebreo 11 o agregándose a Hebreo 11 en esa galería de héroes extraordinarios por la fe. Y saben, muchos de ellos, de verdad, cuando empacaban sus cosas para ir a predicar el evangelio a otro país o a otra nación, lo hacían sabiendo que no iban a volver nunca más. Y si volvían, iban a volver muertos. Porque la misión era ir a predicar al Cristo de la gloria. Y sabían que las cosas podían irle tan bien como podían matarlos. Pero estaban contentos. Hoy en día va a predicarle a algún cristianito que tenemos que ir a predicar a cierto lugar, pero que los cristianos están bajo amenaza y que los van a perseguir y los van a matar. A ver, vamos, ¿cuánto van a venir? ¿Cuánto van a decir? Sí, yo voy, dale, vamos a predicarle a los talibanes, esos que están matando cristianos, le cortan la cabeza y los pones en la plaza ahí para exhibirlos. Sí, yo voy a predicar, dale, yo ya estoy... ¿Dónde están? Escondidos, se escondieron en la pandemia y se creen que van a ser valientes para enfrentarse a eso. Todavía hacen campaña diciendo que Cristo tiene poder y que hay milagro, maravilla, que venga, que campaña unida, desunida, no unión. No tienen vergüenza. Esa generación fue la generación más gloriosa, maravillosa, preciosa, extraordinaria, que la generación de dar la vida por la causa de Cristo. Pero me preguntaron, ¿y esta generación qué? Desde el siglo XXI, ¿qué generación son? Wow, estamos en el horno. Porque esta generación de evangélicos, empezamos por acá, escuche, le gusta más la música que la palabra de Dios. Son tan ignorantes de las cosas de Dios que solamente les gusta escuchar música y alguna ni siquiera es música. Son capaces de ir y pagar entrada para ver a tanto payaso que dicen que son cristianos, que van a cantar ahí, y no son capaces de invertir ese dinero en comprarse una Biblia de estudio
y dedicarle tiempo y pedirle al Espíritu Santo que los dirija. No es más fácil ir vamos a ver a Redimido, vamos a ver Rescate, vamos a ver cualquier tarado de eso, vamos a ver a Jesús Adrián Romero, vamos a ver a Marco Wii. Te roban en la entrada, no son hombres de fe. Y vos estás contento en lugar de invertir ese dinero en Biblias o en literatura cristiana 100% bíblica. Literatura cristiana 100% bíblica te estoy hablando. No de bobeadas que venden en la mayoría. Las librerías cristianas son un peligro, mire. Les gusta más la música que la palabra. Saben mucho de música y de supuestos cantantes cristianos que nunca lo son y nunca lo fueron y nunca lo serán. Pero no saben nada de la palabra. Ignorantes totales. Como lo contaba Miguelito Cabrera, que está acá en el Poder de la Cruz de 5 de la tarde a 6 de la tarde, que cuando él era músico yo era su pastor en líneas generales. Y yo siempre le exigía que lea la Biblia, porque necesitaba que él tenga conocimiento bíblico. Quería contar con él para que cuando lo necesite podría predicar la palabra o mandarlo a otro lugar. Y sin embargo él decía que no, que yo solamente lo había llamado para cantar y que la Biblia la tenía ahí al lado. O sea, llevaba la Biblia decorado. Como muchos lo hacen. Tienen su Biblia de decorado. Es algo que se le hizo costumbre, es como el desodorante, lo llevan debajo del brazo. Y no saben nada. Esta generación le gusta más la música que la palabra. Y cualquier música, porque ni siquiera tienen noción de lo que es una alabanza. Ni siquiera noción de lo que es una alabanza. De lo que es adorar a Dios. Cualquier cosa, cualquiera le deja bien. A mí me causa mucha tristeza, porque se convierten supuestamente grupos mundanos y ya empiezan supuestamente a cantar canciones cristianas y todo el mundo, ay, mira, se convirtió. Mentira, no se convirtió en nada. Salió del mundo secular que no era negocio y ahora viene supuestamente a cantar supuestas canciones cristianas para vender entrada porque saben que los tontos están dentro de la iglesia. Esa gente no existiría si usted fuera cristiano de verdad. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a esos lugares. El Espíritu Santo nunca te va a llevar. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué más pasa con esta generación? Les parece más espiritual caerse cuando le imponen las manos y llorar en una administración que conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Otra mentira más. Caerse y ponerte ahí y llorar cuando le ministras que conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica. Yo hace tiempo dejé de orar por la gente, porque me di cuenta hace tiempo. De los lugares que iba, le preguntaba siempre, ¿qué quiere que ore? ¿Cuál es tu problema? Y me decían el problema. Bien, a los 3 meses volví a ese lugar, esa misma persona volvió a pasar y le preguntaba, ¿cuál es tu problema? Me decían que el mismo problema que anteriormente. Y así iba tercera vez, era el mismo, entonces dije, no oro más por nadie. Aprendan a pelear sus batallas. Aprendan a ganarlas ustedes. Déjense de tener intermediario. Aprendan a ganarlas como las ganamos nosotros como ministros. ¿Usted se cree que uno es ministro por qué? Tenemos hombres de Dios que nos respaldan y están orando por nosotros. Pero yo no voy a llorar a ellos, yo voy a llorar delante de Dios cuando tengo mis problemas y cuando algo me duele el alma. Voy a llorar delante de Dios, voy a pedirle a Él que me ayude y que me consuele. ¿Qué más esta generación de hoy? Cree, escuche bien, en las revelaciones privadas antes que en la revelación bíblica. No tienen el Espíritu Santo, no saben quién es Dios. No tienen ni noción del mundo espiritual. Creen lo que le dicen cualquier payaso que se hace llamar profeta, que los profetas no existen, porque la única profecía más exacta es la palabra de Dios. Creen en todas las estupideces que le dicen, porque el diablo a veces no solo te la dice, sino que logra cumplírtela. Y entonces ya quedaste enganchado. Ay, pero aquel pastor me dijo, aquel apóstol, y ¿sabes qué se cumplió? La palabra. No creen en las revelaciones bíblicas, no creen en lo que Dios dice a través de su palabra. Muchas veces hacen a Dios mentiroso, porque no quieren aceptar lo que dice la Biblia, pero así aceptan lo que te dice un mentiroso, engañador, tramposo. ¿Qué más? Esperan más resultado en decretar y ordenar que en creer y esperar. Qué grande, ¿no? El movimiento profético apostólico fue el que trajo decretar y ordenar. Decrete y ordénela a Dios, porque Dios le va a escuchar, porque nosotros tenemos derechos. Parecen un partido político, más que cristianos. No veo a Pablo orando de esa manera, no veo a Mateo, Marco, Lucas, Juan. Yo no veo a ellos orando de esa manera. Decretar y ordenar, que creer y esperar en Dios. Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y yo voy a creer que lo que tú me des es lo mejor. Porque dígame, Dios que no sabe que Dios que es lo mejor para nosotros. Nosotros somos más que Dios. Yo quiero esto y me lo tenés que dar y decreto los cielos abiertos.
y te ordeno, como Cristín de Clario, no tendrían que escucharla más, tendrían que haber echado a patada de todos los lugares a ella y a una sarta, incluyendo a Marco Barriento, y una sarta de mentirosos que oraron por ese pobre hombre que se estaba muriendo de cáncer, pobre hasta por ahí nomás, ¿no? Porque estaba muriendo de cáncer, pero tonto porque estaba juntándose con eso. Y cuando oró Cristín de Clario le dijo: Dios, te ordeno y no espero un no de tu parte, que los sanes. Así nomás. Qué grande la vaga, ¿eh? Me imagino que era más santa que Jesucristo, más santa que Pablo. Me imagino que vive una vida honesta, no roba, no miente, no engaña. Y se terminó muriendo Melgar. Y ninguno de todos esos delincuentes, hasta el día de hoy, fue capaz de pedir perdón públicamente por lo que hicieron y por la manera en que se dirigieron a un Dios santo, 3 veces santo. ¿Vieron? Ya no tienen respeto ni por Dios. Y la gente los escucha, porque son igual que ellos. Espera más resultado en decretar y ordenar que en creer y esperar en Dios. ¿Qué más? Esta generación de evangélicos de hoy creen en el poder de la fe por sí sola, sin Jesucristo. Repito, creen en el poder de la fe por sí sola, sin Jesucristo. Dicen, sí, porque vos tenés que tener fe, ¿viste? Y tenés que tener fe y tenés que creer, ¿viste? Cuando vos tenés fe, ¿viste? Vos cerrás los ojos. Y cerrás los ojos y visualizás tu casa, ¿viste? Visualizalo con las habitaciones que vos quieras, del color que vos quieras, ¿viste? Cerrás tu ojo y por fe, ¿viste? Visualizá que vos tenés un auto y un cochazo que vos quieras y la marca que vos quieras. Visualizá tu novia, tu novio. Visualizalo. Sin Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice bien claro: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y buscar el reino de Dios y su justicia es buscar a Cristo. Es ser como Él. Y andar como Él. Es ser honesto y honrado como Él, no mintiendo y robando. Mire, estamos en diciembre. Supuestamente en diciembre tendrían que pagarnos el aguinaldo. ¿Sabe cuántos hermanos están trabajando en diferentes lugares donde supuestas empresas son cristianas y no le pagan el aguinaldo? Y sin embargo las empresas esas dicen que están siendo bendecidas por Dios porque adquieren más cosas. ¿Eso es cristianismo? ¿Eso es ser salvo? ¿Eso es ser honesto, honrado? ¿Eso es imitar a Cristo? ¡Wow! ¡Qué lejos que estamos, eh! No incluyen a Cristo en la supuesta fe que ellos viven. Es la fe de eso, no la que Cristo quiere que tengamos. Porque el apóstol Pablo ya al final de su día, recién le dije, le iban a cortar la cabeza y lo más grandioso que él dijo fue: he guardado la fe. Y en toda la trayectoria de la vida de Pablo usted no ve una prosperidad abundante, no ve que tiene millones depositados en el banco, porque eso no se trata. Pero él era millonario en el poder de Dios, en la imitación a Cristo, en vivir para Dios. Un hombre que los demonios no se le resistían. Un hombre que recibía revelaciones directas del cielo. En el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, pero ahí estuve. Y que nunca se vanaglorió de nada. Que no decía: alegro, yo tengo un LED más grande que vos, tengo un 0 kilómetro, vos no tenés, porque a mí Dios me bendice. Pablo no hacía eso. Trabajaba con sus manos, hacía tiendas, las vendía para mantenerse él y para ayudar a los hermanos. Porque para ninguno de ustedes he sido gravoso, dice el apóstol Pablo. Con estas manos he trabajado. ¿Cuánto pueden decir eso? ¿Cuántos supuestos ministros que harto estoy de escuchar que dicen que son pastores y ministros a las 24 horas, por eso hay que mantenerlo? Yo me alegro de ser José Fabundi las 24 horas. ¿Qué más? ¿Quieren escuchar de bendiciones y prosperidad? No de arrepentimiento y de pecado, esta generación. Quieren que vos les digas: sí, no te hagas problemas, Dios te va a bendecir porque Dios te conoce, Dios sabe que vos estás aquí, que viniste a buscarlo. Sí, Dios te va a dar todo lo que vos quieras, sí, Dios te va a prosperar, sí. Pecador terrible, ni se arrepintió, ni sabe lo que él grita. Sí, no, pero Dios te va a prosperar, Ojo, Dios te ama, ¿viste? Y porque Dios te ama, ¿viste? Te va a todas las cosas. No te arrepientas, no hace falta, pero no importa, Dios te va a todas las cosas. ¿Por qué no hablan de arrepentirse? Vos tenés que arrepentirte de tu vida de pecado, tenés que dejar todas las cosas que a Dios no le agrada. Porque eso se llama pecado. Parece la psicología. Vas a un psicólogo, te revuelve la vida y te termina diciendo que la culpa de todo lo que te pasa no es tuya, sino que la tiene tu mamá, la tiene tu papá, la tiene esta generación, la tiene la sociedad. Cuando es tu vida de pecado. La palabra pecado ya no se nombra en muchos púlpitos, porque el primero que está pecando robando con el diezmo es el pastor. Esta es una generación que me da mucha tristeza, porque lee la Biblia y no la entiende. Lee la Biblia y no la entiende. Y muchos son ministros. Cuando les enseño sobre la mentira del diezmo, empezamos por Abraham. Génesis capítulo 14, y les demuestro en castellano, porque lo dice la Biblia,
De que después que Abraham fue y venció y volvió, salió Melquisedec a darle pan y vino. Y que después que le dio pan y vino a Abraham en agradecimiento, porque eso era lo que hacían antes, dice que dijo, mira, de todo lo que lo robé tengo un montón de lo que le robamos a todo el enemigo. Le robamos al enemigo. No mi plata, dijo Abraham, lo que le robamos al enemigo que fuimos a recuperar la gente. Y bueno, che, junten el 10% de todo lo que le robamos y dénselo a Melquisedec. Una vez en la vida. El capítulo anterior dice que cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, era rico en oro, plata y ganado. Era rico. Él era rico en Ur de los Caldeos y ahí jamás le dio el diezmo a nadie. Aprenda, entienda. Ministros que leen conmigo no lo entienden. Tenemos a generación que leen la Biblia y no entienden. No entienden. Yo no sé cómo llegaste a ministro. Jamás te apartaría ni siquiera de portero. ¿Qué más? Esta generación es una generación que confunde los frutos de la carne con espíritus inmundos. Vuelvo a repetirlo. Confunde los frutos de la carne con espíritu inmundo. Si la Biblia no habla a través del libro de Gálatas que manifiestas son la obra de la carne. El adulterio es una de esas. No son demonios. Es tu carne que quiere acostarse con la otra persona. Y dicen, reprenda todo espíritu de adulterio, suéltalo. No, es tu carne y va a ser siempre tu carne. David se quedó y miró en la terraza a Betsabé y no era ningún demonio que agarró al rey David, era su carnalidad que vio a Betsabé tan bella y quiso acostarse con ella. Su carne. La carne es que ha llevado a miles de supuestos pastores que ayer eran pastores, ahora son apóstoles, mire, por haber adulterado, engañado a su mujer con otra, encima lo ascendieron a la mentira más grande, ser apóstoles. La carne. No son demonios. Manifiestas son la obra de la carne. Envidia, pleito, contienda, disensiones, hergía, borracheras. Los jóvenes que caen en fornicación, acostándose sin ser casados. La carne, no son demonios. Deje de orar por cosas que no son. ¿Y por qué es la carne? Porque viven en la carne, no viven en el espíritu. En la carne. Alimentan sus carnalidades. Nos hacen a través de películas y a través de objetos y de cosas y a través de personas con las que se relacionan, que lo único que hablan son de las cosas de la carne. Hay gente que a veces se siente muy incómoda cuando tenemos que hablar, porque no tiene temas espirituales. Solamente te puede hablar de la carne. Y usted fíjese en la manifestación más grande de la carne en la Argentina, que supuestamente, no sé, campeones de qué, de la miseria somos. Mire, somos campeones de la miseria, de la necesidad, de la pobreza, de políticos corruptos. De eso sí somos campeones. Y yo cuando miraba el noticiero decía, si esas 5 millones de personas que se fueron allá a pavear salieran a la calle para reclamar a este gobierno que cambie su actitud y que saque a todos de la miseria y que devuelvan todo lo que robaron, eso sería mejor. No aplaudir a 24 millonarios, archimillonarios. Leen la Biblia y no la entienden. ¿Qué más? Que confunden los frutos del espíritu con espíritu inmundo. Y que creen que hablar en lengua y caerse al suelo es ser lleno del espíritu. ¿Sabe cuánto hay que dicen que hablan en lengua y viven maldiciendo y haciendo tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios? Le tiro algo. Los umbandas, los quimbandas, los hechiceros, los brujos, los curanderos. ¿Sabía que ellos hablan en lenguas también? Aprenda, lea, estudie, infórmese. El hecho de hablar en lengua no significa que usted sea lleno del Espíritu Santo. Dice al revés, volvemos a Jesús, por su fruto lo conoceréis, por la manera en que se expresa, que vive, que trata a los demás, que se relaciona. No porque hables en lengua, cualquiera puede hacer eso, hasta muchos son imitadores de cosas que ni siquiera tienen, porque quieren aparentar lo que no son. Y Dios nunca va a poder bendecirte, ni mucho menos tratar con vos si vos estás aparentando lo que no sos. ¿Qué más? Esta generación de evangélicos que adora ellos creen que adorar es cantarle a Dios con música lenta. O sea, vamos a adorar a Dios y empiezan a cantar alabanza. Se creen que eso es adorar a Dios. Y van a la reunión y después vienen y dicen, ay, qué culto que tuvimos. Bueno, ¿sabes los momentos de oración? Tuvimos ahí casi 1 hora adorando. Y la vida sigue igual. Siguen siendo los mismos. ¿De qué adoración me hablas? ¿Sabes lo que es adorar a Dios? El diablo te enseña. El diablo. No lo leíste, ¿no? No lo leíste en la Biblia que el diablo te enseña cómo adorar a Dios. Y él era uno de los que adoraba a Jesucristo. Él mismo le dijo a Jesús en la tentación, en el desierto,
Fue claro, le dijo Jesús, mirá, si vos hoy, Jesús, postrado, me adorares, todos los reinos del mundo serán tuyos. No le dijo, che, Jesús, mirá, cantame una adoración lenta, cantame una adoración lenta por 1 hora, por 2 horas, Jesús. Mové la manito ahí, Jesús. ¿Dónde? Fue claro el diablo, Jesús, si postrado me adorare. Postrarse es lo más humillante delante de la presencia de Dios y adorarlo en esa actitud postrado, reconociéndolo como el Rey de Reyes y Señor de Señores, reconociendo que somos menos que la nada, simples pecadores que por misericordia nos salvó. Si postrado me adorares, postrado. Hay reuniones que pierden tanto tiempo cantando tantas bobeadas y nadie cambia. ¿Qué más cree esta generación? Que la salvación depende de la decisión de cada uno. ¡Buah! Jesucristo dijo algo extraordinario. Dijo, nadie viene a mí si el Padre no me lo trae. O sea que yo no soy salvo porque un día dije, sí, voy a decidir arreglar cuenta con Dios hoy y ahora empiezo, Señor, ahora empiezo, hoy el día es el día, hoy yo... Nunca. Miren la supuesta campaña que hacen, 40, 50 mil supuestamente decisiones de fe, no quedan ni siquiera en 100, es todo mentira. Si Dios no los trae, nadie va a venir a Cristo. Es perder el tiempo. Nadie tiene el poder de decir, hoy voy a arreglar, hoy me voy a hacer cristiano, hoy voy a ir a Cristo y no la voy a abandonar más. No, es el Padre que obra a través de nosotros, que prepara nuestra vida. A veces permite cosas para que nosotros solamente podamos mirar para el cielo, porque izquierda y derecha nadie nos ayuda, para atrás tampoco, adelante menos, entonces nos queda la opción de mirar al cielo. El Padre prepara nuestros corazones, el Padre prepara nuestra mente, el Padre prepara nuestra vida para que podamos ir a Cristo. ¿Qué más? Esta es la generación de la que el Señor dijo, serpiente, generación de víbora, ¿cómo escaparé de la condenación del infierno? Mateo 23, 33. Y pregunto, si se siente ofendido por lo que dijimos, si usted es este tipo de evangélico, debería más bien identificarse con el pequeño remanente que es la iglesia de Cristo y sentirse parte de ella. Seguro que así no le ofendería estas palabras. Más bien se alegraría de que alguien la gritara al mundo para advertirle de que está perdido y que tiene que volver a la senda antigua.